Aumenta el déficit fiscal del gobierno mexicano por menos ingresos por petróleo. Otra muestra del entorno externo complicado que enfrenta el país. Lo analizamos. Esto es lo que pasa. En el primer mes del año, el déficit de las finanzas públicas de México se profundizó de acuerdo con el informe de finanzas de la Secretaría de Hacienda citado por el diario El Economista de México. Desde que se tiene acceso a las cifras, no se había registrado un enero con un déficit tan elevado. Quiere decir que los gastos sobrepasaron los ingresos. Esa es la diferencia. Se llama déficit. ¿Por qué? Hubo un aumento del gasto. Pero la razón principal es la caída en los ingresos por petróleo. Los ingresos disminuyeron 43,5%. México enfrenta un entorno externo complicado, caracterizado por, primero, la expectativa de menores precios del petróleo por un periodo prolongado. Dos, es la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, lo que aumentará el costo de financiamiento. Tres, la debilidad de la actividad económica global. Con este contexto nos vamos a conectar con Carlos Capistrán Carmona. Él es economista del Bank of America Merrill Lynch en México. Capistrán, es un gusto tenerlo en el programa. Ok, vamos a ir por partes. Esta noticia del déficit aumentó debido a la caída del petróleo. Yo me imagino que no lo habrá sorprendido. La pregunta es, ¿lo ve a usted como una señal de riesgo en la economía mexicana? Hola, ¿qué tal, Javier? Efectivamente no nos sorprendió, y la razón que no nos sorprendió es que ya sabemos que el precio del petróleo ha caído casi a la mitad de mediados del año pasado hacia hoy, y además también sabemos que la producción de petróleo en México continúa cayendo. Así es que sabíamos que los ingresos petroleros iban a disminuir y que por lo tanto el déficit va a aumentar. Sin embargo, la preocupación no es mayor porque, como sabemos, el gobierno federal ha comprado coberturas y estas coberturas permitirán resarcir una parte de esos ingresos petroleros perdidos. El gobierno federal tendrá ingresos financieros que pueden ser tan altos como 7 billones de dólares. Simplemente esos ingresos entrarán a las arcas de la nación hasta finales de este año. Ahora, el Banco Central, estaba leyendo el último reporte del Banco Central sobre lo que espera para la economía mexicana y proyecta un crecimiento mayor en comparación al 2014. Y una de las explicaciones que ellos dan, los racionamientos que ellos dan, es que piden al gobierno cortar el gasto público. Pero con esta caída prolongada del precio del petróleo, ¿tú no crees que vaya a afectar de alguna forma la política pública en el sentido de, en un momento que hay un débil crecimiento económico en México, de alguna forma no se necesitaría incentivo en el gasto público, vamos a decir, utilizando una política keynesiana para incentivar el consumo interno, que es una de las preocupaciones que hay actualmente? Lo que pasa es que el trade-off es entre un apoyo que pueda dar el gobierno a través de mayor gasto, un apoyo al crecimiento, por un lado, y por el otro lado está mantener la estabilidad macroeconómica. Y en México, como se ha hecho ya por varios años, el gobierno ha decidido darle prioridad a la estabilidad macroeconómica. En este contexto, en donde tanto la producción como los precios del petróleo han caído, bueno, México está enfrentando efectivamente un contexto externo más complicado. Y en ese sentido ha decidido darle prioridad a la estabilidad macro, recortando el gasto de tal manera que eso permita que el país como un todo se ajuste a estos menores precios del petróleo y pueda seguir avanzando, sobre todo bajo el impulso que le está dando el crecimiento en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, como lo apuntas bien, nosotros, igual que el Banco Central, creemos que este año México puede crecer más que el año anterior. Sin embargo, no será un crecimiento espectacular debido a este entorno internacional más complejo que ha llevado a este recorte en el gasto del gobierno. Hay cuatro fuerzas que dice el Banco Central. Uno es las reformas estructurales, que ellos dicen va a ser importante, el tema energético, las telecomunicaciones y financieras. Dos, dicen la segunda fuerza, es el elevado crecimiento de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos crece, lógico, México se beneficiaría. Tercero, la contribución de algunos sectores específicos como la construcción automotriz. Y cuarto, y aquí me quiero concentrar, que es la recuperación del gasto interno. La confianza del consumidor no está tan alta como antes. Pregunta. Sí, es algo... Ajá. Pregunta. Aquí vuelvo, insisto, en el tema del gasto público. Se pide, ustedes en Bank of America lo pide el gobierno, lo pide el Banco Central, hay que de alguna forma
bajar el gasto público para mantener una estabilidad macroeconómica. Pero para poder incentivar esa recuperación del gasto interno, no debe haber incentivos, por ejemplo, del gobierno, digamos, políticas que puedan incentivar ese consumo interno, porque por un lado se han subido los impuestos, algo que algunos se han opuesto, que ha ayudado a aumentar los ingresos a las arcas del gobierno mexicano. ¿No sería bueno también aumentar el gasto público para así, a través de políticas, no sé, de incentivo al consumo interno y así poder ayudar de alguna forma este crecimiento que proyecta el Banco Central, que usted también proyecta que existirá en el 2015? Bueno, lo que nosotros vemos en Global Research, en Bank of America Merrill Lynch, para México, es que el consumo ha venido mejorando y que los determinantes del consumo, como son la confianza del consumidor, las remesas en general, el crédito, etcétera, distintas variables apuntan a un consumo ligeramente más fuerte este año que el año anterior. Es decir, tenemos un consumo en recuperación. Eso es el consumo privado. La inversión privada también la vemos recuperándose y en ese sentido el gasto interno por el lado privado lo vemos recuperándose. Por el lado del gobierno hay que tomar en cuenta que el gobierno hizo un esfuerzo importante de política de impulso al gasto público el año anterior y todavía estamos viendo una parte de ese mayor gasto. De hecho, como tú lo mencionabas al principio del programa, el gasto en el mes de enero aumentó de una manera importante. Entonces, estamos hablando de un recorte que va sobre una política de gasto que ya se había ampliado. Y este recorte es relativamente menor, es de 0.7% del PIB. Entonces, no esperamos que el recorte tenga un impacto demasiado negativo sobre el crecimiento, creemos que va a ser un impacto menor y creemos que los otros factores, por ejemplo, de nuevo, el crecimiento en Estados Unidos y el impulso que ya está teniendo el gasto doméstico, como el consumo y la inversión domésticas, por ejemplo, la inversión en construcción, son lo que van a hacernos crecer más este año que el año anterior. O sea que este déficit, entendiendo que fue causado por el petróleo, que ya todos ustedes lo pronosticaban, porque era entendible que la caída en el precio del petróleo se había estimado que se iba a gastar tanto y al caer el precio del petróleo, pues lógico se iba a haber ese déficit. No lo ven como una señal preocupante en estos momentos porque ya se había estimado, el mercado lo estimaba, y hay otras preocupaciones de orden la política de la Reserva Federal en Estados Unidos, riesgos económicos en Europa, China, riesgos geopolíticos, pero no tanto el tema del precio del petróleo en el efecto de las finanzas públicas. ¿Correcto? Efectivamente, entendiendo que sin duda las finanzas públicas están teniendo una menor fuente de ingresos, pero lo que nos ha llamado la atención de una manera positiva es que en México, a diferencia de otros países que cubrimos en Bank of America, ha tenido una respuesta muy prudente, ya que ha recortado el gasto y el Banco Central ha dicho que está listo a aumentar las tasas de interés domésticas en respuesta a un posible aumento de tasas de interés en la Reserva Federal. Entonces, ante este contexto externo complejo, el país ha decidido tener una mezcla de políticas, tanto monetaria, fiscal, que son más apretadas. Y eso efectivamente hace que el crecimiento sea un poco más difícil, pero en el mediano y largo plazo consideramos que es la política adecuada porque permite mantener la estabilidad del país y evita que de manera artificial pudiera darse un mayor crecimiento del que es posible y que por lo tanto eventualmente acabar en una crisis. El camino que está decidiendo seguir México es el camino de un crecimiento más sostenible y es un camino en el que hay que esperar a que las reformas estructurales, algunas de las cuales nosotros consideramos transformadoras, como la energética, poco a poco vayan aumentando las probabilidades de crecimiento del país. Carlos Capistrán, de Bank of America Merrill Lynch. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando